Los objetivos de esta charla incluyen revisar los mecanismos en lesiones vasculares traumáticas, mencionar los criterios de screening para lesiones vasculares traumáticas y describir los hallazgos radiológicos que podemos encontrar en las lesiones vasculares traumáticas. La charla está dirigida a la anatomía vascular de la cabeza y el cuello. Esta es una representación esquemática de las estructuras anatómicas que podemos ver comprometidas. Vemos a nivel del tórax el arco aórtico, la emergencia de los grandes troncos supraórticos, la carótida primitiva con la bifurcación carotidia, la carótida externa con todas las ramas hacia el macizo, el cráneo y la región cervical, y la carótida interna proyectada hacia el endocráneo, donde va a dar las ramas terminales, y hacia atrás el circuito posterior con las arterias vertebrales y la confluencia a nivel intracraniano en las arterias en el tronco basilar. El sistema venoso, también compuesto por un sistema intracraniano de senos durales y un sistema extracraniano de venas que confluyen sobre las venas yugulares internas y finalmente en el tronco brachiocefálico y vena cava superior. En cuanto a la introducción, la incidencia de lesiones vasculares traumáticas de cabeza y cuello tiene una frecuencia de 0.9 a 2.7%. Son lesiones que se caracterizan por tener o poder tener un periodo latente asintomático, que puede ser en el 36% de los casos hasta 24 horas y el 8% de los casos hasta una semana posterior al traumatismo. Y son lesiones que suelen asociar alta morbilidad y mortalidad. Mortalidad del 40% y morbilidad del 80%. Para esto y por toda esta problemática que acabamos de plantear, existen criterios de screening que los vamos a mencionar para establecer en qué pacientes hay que ir a buscar las lesiones vasculares. Los métodos de diagnóstico con los que contamos son estos. Podemos hacer un estudio de Doppler de vasos de cuello intracranianos, que tiene la ventaja de estar disponible y no tener efectos adversos, pero las estructuras óseas de la base de cráneo, de la columna cervical, impiden una correcta evaluación de las estructuras vasculares. La angiotomografía tiene excelente resolución espacial, es de rápida adquisición, tiene la contra de la radiación ionizante y del contraste, sin embargo tiene muchas más ventajas que desventajas. La resonancia magnética es un método con excelente discriminación tisular, podemos hacer estudios de contraste, pero tiene algunas contras para los pacientes críticos en cuanto al tiempo de adquisición, que es más lento, y también contraindicaciones en pacientes que están con implantes o que están instrumentados, puede ser difícil. Y finalmente tenemos el gold estándar, que es la angiografía digital, cuya contra es la invasividad. De todos estos métodos, con el que más vamos a trabajar, más que todo en el screening de las lesiones vasculares traumáticas, es con la angiotomografía. En cuanto a los mecanismos de trauma establecidos, lo que podemos decir es que existen todas estas variantes. Puede ser una laceración, puede ser una transección incompleta, una contusión con un espasmo segmentario, una contusión con trombosis, una contusión con aneurisma, un falso aneurisma, un pseudoaneurisma que llamamos con un hematoma pulsátil, una fístula, una comunicación arteriovenosa y finalmente una compresión externa. Todos estos mecanismos fueron descritos en 1973 y publicados en esta revista, y desde entonces se siguen utilizando para la descripción de las lesiones vasculares traumáticas. Respecto a los criterios de screening, podemos decir que existen reglas para determinar qué pacientes requieren un estudio vascular, en cuáles vamos a ir a buscar. Los criterios se fueron desarrollando en varios lugares, muchos en simultáneo, tienen varias características comunes, ¿no? Los más conocidos son Denver, Memphis, criterios de la Asociación de la Cirugía de Trauma y los criterios de Boston. Todos, como dije, tienen cierta similitud. Por lo tanto, elegí este para tener como referencia, que me pareció el más completo. Es una modificación de los criterios de Boston, donde vamos a tener un paciente traumatizado que puede cumplir criterios clínicos o imagenológicos. Entre los criterios clínicos está la presencia de un hematoma en el cuello, un ahorcamiento como mecanismo o estrangulamiento y un déficit neurológico que no se puede explicar de otra forma. Esos pacientes van a ser candidatos a hacerse un estudio por angiotomografía para buscar una lesión vascular traumática. Y en los criterios imagenológicos, la presencia de fracturas, tanto de la columna cervical, de la base cráneo o de la mandíbula,
o del macizo facial, con criterios del Lefford, la clasificación del Lefford tipo 2 y tipo 3, pueden ser sugestivos de hacer un estudio. Entre las fracturas de columna cervical, las más importantes son las fracturas de odontoides, la fractura aislada de apófisis espinosa y la fractura transversa. Esas, sí, que no tienen compromiso foraminal, podemos decir que estos tres tipos de fractura asocian un bajo riesgo de lesiones vasculares traumáticas, por lo tanto estos pacientes podrían estar exceptuados de hacerse la angiotomografía. El resto de las fracturas cervicales, principalmente las que comprometen más de una apófisis espinosa y las que tienen compromiso de la apófisis transversa con compromiso foraminal, sí tienen indicación de hacer una angiotomografía de cuello. En cuanto a la graduación de las lesiones, hay 5 grados en esta escala de Bill, se publicó en 1999. El grado 1 es un mínimo daño intimal que puede generar una irregularidad parietal, incluso puede asociar un hematoma intramural con una estenosis menor del 25%. El grado 2, vamos a ver un flap intimal con una disección con estenosis mayor del 25%, y un trombo endoluminal o una fístula arteriovenosa que no es hemodinámicamente significativa. El grado 3 tiene pseudoaneurismas, el grado 4 induce oclusión vascular, y el grado 5 se incluyen las transecciones vasculares, que es la ruptura completa del vaso, y una fístula arteriovenosa que sea clínicamente significativa. Vamos a empezar a describir algunas lesiones, ¿no?, con ejemplos para ver qué es lo que podemos encontrar como lesión traumática. Esto tal vez es lo más frecuente. Una disección carotidia. Vemos un paciente que se realizó una angiotomografía, el paciente había sido sometido a una manipulación cervical en un tratamiento quiropráctico, ¿no? En el post-tratamiento inmediato, en realidad dentro de las 12 horas, empieza con síntomas motores del hemicuerpo derecho. Entonces se hace el estudio para identificar la causa, y lo que vemos es esta configuración biselada de la arteria carótida interna con una reducción progresiva del calibre hasta que directamente desaparece el pasaje de contraste en el sector más inferior postvulvar, y que se asocia con esta alteración severa de la opacificación de vasos intracraneanos y esta lesión isquémica aguda. Esta es la configuración clásica de la disección arterial en angiotomografía. También podemos encontrar disecciones arteriales en angioresonancia, y en ese caso lo que vamos a buscar es un signo clásico conocido como el signo de la semiluna, que lo vemos muy bien en el TOF, de la secuencia TOF. Acá vemos el T2, donde vemos una parte de luz verdadera, que es el aspecto medial y más pequeño, y una parte de luz falsa, que es el trombo intramural, y que también se ve en las reconstrucciones. Estas lesiones de disección vascular pueden evolucionar en el periodo subagudo o a veces en el periodo crónico hacia pseudoaneurismas. Esa falsa luz, finalmente el trombo se repermeabiliza, vuelve a estar permeable para el pasaje de sangre, pero no está comunicada con la luz verdadera, entonces genera un saco, que es un pseudoaneurisma, como consecuencia. En este caso, la disección vascular además estaba asociada con esta fractura de mandíbula, que es una lesión muy grave y muy asociada a las lesiones vasculares. Vemos otro ejemplo, en este caso es un trauma grave, vemos que había sido sometido a una cranectomía descompresiva, tiene una fractura desplazada del hueso temporal con compromiso mastoideo, y lo que vemos es una marcada asimetría en esta imagen ampliada en el calibre de las arterias carótidas. Fíjense la carótida interna derecha y la carótida interna izquierda en el segmento intracavernoso, y el control al cuarto día vemos toda la lesión parenquimatosa y el cambio postquirúrgico, y ese calibre está bastante recuperado, por lo tanto este hallazgo se interpretó como un vasoespasmo carotídeo. Podemos encontrar también transecciones carotidias, estas son más comunes en las lesiones penetrantes. Vemos un paciente en el cual tuvo un traumatismo por arma blanca, una agresión. El arma blanca tuvo este trayecto, ingresó en el sector lateral por debajo del pabellón auricular y se proyectó en sentido medial. Vemos todo el trayecto con el hematoma en el sitio de entrada del arma blanca. Vemos la extensa lesión encefálica asociada, isquémica, y vemos como en los cortes axiales y en esta reconstrucción MIP de plano sagital, la carótida interna está interrumpida, ¿no? La carótida interna fue seccionada por el traumatismo y quedó amputada en el bulbo carotídeo.
También podemos encontrar fístulas arteriovenosas. Acá les muestro un ejemplo. Un paciente con un traumatismo de alto impacto, fue un accidente en moto. Aproximadamente 3 semanas después del traumatismo nota molestias en el ojo derecho con exoftalmos y con congestión conjuntival. Y cuando hacemos el estudio de imagen, lo que vemos es una vena oftálmica marcadamente dilatada, tiene una contusión hemorrágica, fíjense, en el polo temporal con señal hiperintensa en T1 y edema en T2, y la secuencia TOF, que en este caso es muy importante, lo que nos muestra es un flujo arterial a nivel de la vena oftálmica superior, lo mismo que a nivel del seno cavernoso del lado derecho, ¿no? Esa arterialización del flujo de una estructura venosa es muy sugestiva de un shunt arteriovenoso, y por las características de compromiso al nivel del seno y de la repercusión orbitaria, en este caso es una fístula arteriovenosa carótido-cavernosa de alto flujo. Vemos en imágenes ampliadas la arterialización de la vena oftálmica superior y la arterialización del seno cavernoso derecho. Este es otro caso de otro paciente, la lesión es opuesta. En este caso lo que vemos es una asimetría en el calibre, ¿no?, de las arterias carótidas internas. Vemos las lesiones hemorrágicas asociadas, y en cuanto a la resonancia magnética, en este caso fue muy útil. Lo que vemos es la misma asimetría en el calibre, pero con una señal de flujo, de vacío de flujo en el T2 y de flujo arterial en la secuencia TOF, compatible con una arterialización del flujo del seno cavernoso, compatible con un shunt a ese nivel. También pueden lesionarse las arterias vertebrales. En este caso les muestro un ejemplo de una disección vertebral. Este fue un accidente de tránsito con un fenómeno de latigazo cervical, ¿no? El paciente conducía el vehículo. Vemos una pequeña lesión isquémica en el hemisferio cerebeloso izquierdo. Vemos la disección de la arteria vertebral izquierda con el flap de disección y esas dos, el componente de la luz verdadera y la luz falsa, que en la angiotomografía tenemos que seguirla para poder saber cuál es la luz verdadera, ¿no? La que se continúa con el resto del vaso normal, esa es la luz verdadera. En esta representación MIP, en la cual se sustrajo el hueso, se ve mucho mejor como la disección es bastante extensa, prácticamente desde el origen de la arteria vertebral hasta el inicio del segmento B3 a nivel cervical superior. Todo eso está disecado. Este es otro ejemplo, en este caso, de una compresión vascular. Este paciente tuvo un traumatismo por caída de propia altura y fracturó la apófisis transversa con compromiso del foramen transverso del lado derecho en el nivel C3. Vemos en la reconstrucción de la secuencia de angiotomografía que la arteria vertebral muestra una ligera irregularidad, tiene la opacificación conservada, pero el foramen tiene una morfología anormal. Y cuando vemos la reconstrucción en 3D, vemos que hay una irregularidad, la misma irregularidad parietal, que es consecuencia de la compresión por el fragmento óseo que está desplazado. Por último, vamos a ver algunas lesiones venosas. Esto es un traumatismo por caída de propia altura, una fractura, ¿no?, extensa y multifragmentaria de la escama occipital y del hueso parietal del lado izquierdo. Fíjense toda la configuración de la fractura, y esa fractura comprometía el pasaje del seno transverso y seno sigmoideo del lado izquierdo. Fíjense la asimetría que tiene en la opacificación postcontraste en la secuencia de angiotomografía. No es una ausencia total de pasaje de contraste, sino que es una ausencia parcial, que es lo que llamamos una trombosis parcial venosa, en este caso de origen traumático. Este es otro paciente. Este paciente tuvo un trauma menor, una caída de propia altura con una lesión frontal de partes blandas que no parecía significativa. Cuando hicimos la tomografía sin contraste vimos esa hiperdensidad espontánea del seno transverso derecho, y cuando hicimos la angiotomografía lo que vemos es un defecto en el pasaje de contraste a ese nivel que es compatible con una trombosis venosa. La trombosis venosa vista en resonancia puede ser más difícil de diagnosticar, tenemos que tener la información de varias secuencias, porque una secuencia por separado puede tener algún pitfall, más que todo las secuencias sin contraste, el T2 o las secuencias que valoran vacío de flujo pueden no mostrar el vacío de flujo habitual, pero por una lentificación y no por una trombosis. En este caso, la trombosis era evidente, el trombo tenía restricción de la difusión, que eso se ve en el
periodo agudo y subagudo. En el T1 el trombo era hiperintenso y tenía ausencia de refuerzo postcontraste, todo sugestivo de una trombosis venosa del seno sigmoideo y del golfo yugular. También podemos encontrar pequeñas trombosis venosas corticales de origen traumático. Este es un caso de la literatura publicado en el 2015, donde vemos dos pacientes con focos hemorrágicos subaracnoides y una pequeña contusión, y otro paciente con ausencia de opacificación postcontraste de esa vena, la cual además está dilatada, que es sugestivo de una trombosis reciente. Vemos otro caso de la literatura, una laceración del seno venoso, en este caso del seno longitudinal superior. Fíjense que el paciente hizo una fractura, que no es tan clara de ver, pero está fracturado el hueso, hizo un hematoma epidural, toda esa colección es epidural, y en el contexto del hematoma epidural, cuando se administra contraste, se ve una extravasación del material de contraste dependiente del seno longitudinal superior, compatible con una laceración venosa. Para concluir, vamos a decir que es necesario mantener un alto índice de sospecha de las lesiones vasculares. Es muy bueno tener un criterio de screening, ¿no?, para cada institución, o usar uno que ya esté validado. Dentro del método de screening, la angiotomografía es tal vez el más adecuado por su disponibilidad y la posibilidad de detectar una amplia gama de lesiones. En algunos pacientes probablemente sea útil completar con resonancia o angiografía digital. Es importante recordar la asociación que tienen estas lesiones con las fracturas, más que todo de mandíbula, de columna cervical y de macizo facial. Y por último, muchas de estas lesiones tienen tratamientos muy específicos, por lo tanto la detección temprana